Hola, hoy hablaremos sobre un tema controversial en la historia del Perú, la reforma agraria, desde el punto de vista político, económico y social. Muchos argumentan que esta reforma, aunque bien intencionada, no logró resultados esperados y en algunos casos tuvo efectos negativos. Políticamente desestabilizó el sistema al alinear a las élites, lo que limitó el poder del gobierno. Económicamente, la productividad en el campo disminuyó drásticamente, ya que los nuevos propietarios no contaban con los recursos necesarios para gestionar las tierras de manera eficiente y socialmente. En lugar de generar cohesión, aumentó la desigualdad y las tensiones entre campesinos. En este video analizaremos más a fondo por qué la reforma agraria no fue tan beneficiosa como se esperaba en estos tres aspectos. Velasco Alvarado conllevó una crisis económica, ya que éste buscaba distribuir haciendas a cooperativas y agricultores, y estos al no tener una vasta experiencia en el manejo y la distribución, trajo una pérdida en la producción agrícola. Además, la nacionalización de sectores estratégicos como la minería y el petróleo generó un entorno de incertidumbre para los inversionistas que llevó a una salida de capitales, a una disminución de las inversiones privadas. Esta deconformidad en el mercado peruano contribuyó a un estanque económico. Como resultado, el gobierno peruano se fue obligado a llenarse de deudas y préstamos, lo cual esto trajo una crisis fiscal que afectó al Perú durante los años 70. Esta, esta, esta estrecha relación entre el entorno estructural del gobierno peruano militar de Juan Velasco, que también llevó especialmente en la reforma agraria, la, la ok. Bueno, seguimos con el punto de vista social. La reforma agraria en el Perú fue liderada por el general Juan Velasco Alvarado y un 24 de junio de 1969 intentó redistribuir las tierras. Sin embargo, el proceso fragmentó a las comunidades campesinas y generó tensiones internas al crear cooperativas como las CAP y las SAIS. La eliminación de las haciendas llevó a una migración masiva a las ciudades en los años 70, resultando en un crecimiento urbano desordenado y asentamientos precarios. Durante los años 80, el descontento social fue capitalizado por movimientos radicales como Sendero Luminoso, aumentando la violencia rural. Las tierras redistribuidas eran a menudo pequeñas y poco productivas, perpetuando la pobreza y limitando el acceso a servicios básicos. En 1975, el general Francisco Morales Bermúdez asumió el poder, pero las consecuencias de la reforma ya estaban impactando negativamente tanto en las áreas rurales como urbanas, con efectos duraderos. Nuestra postura considera que la reforma agraria no fue beneficiosa a nivel política debido a la baja efectividad y al prejuicio que generaron las decisiones políticas después de implementarse, lo que llevó a una polarización de la sociedad y a un debilitamiento del gobierno. Esta postura se fundamenta con 4 casos que evidencian el desacierto de algunas decisiones políticas. El primer caso trata sobre la mala distribución de los terrenos. Los latifundios exapropiados fueron repartidos entre los trabajadores estables de las haciendas, dejando sin tierras a los trabajadores temporales, quienes eran los más pobres del campo. Según Contreras y Zuluaga, señalan que al repartirse la tierra entre los operarios básicamente estables y permanentes, dejó sin tierras a los trabajadores temporales. El segundo caso aborda la expropiación de yacimientos mineros e industrias estratégicas, que fueron nacionalizadas y convertidas en empresas públicas. Estas empresas pretendían coordinar inversiones y redirigir las ganancias para aumentar la capacidad productiva del país. Sin embargo, según Contreras y Zuluaga, los resultados fueron insatisfactorios, debido a que las expropiaciones fueron anunciadas con antelación, lo que llevó a que los antiguos propietarios a dejar de invertir en mejoras, afectando la rentabilidad futura de las empresas. Como afirman los autores, en pocas ocasiones se trató los negocios bollantes de los que se pudieron obtenerse ganancias al siguiente. El tercer caso está relacionado con el Pacto Andino de 1969, que involucró a 6 países de la región, incluyendo el Perú.
Este pacto buscaba la integración de los mercados, lo cual benefició a la producción nacional y garantizó empleo en las zonas rurales y en clase media. Sin embargo, los trabajadores rurales fueron perjudicados, ya que los bienes que producían se vendían a precios controlados por el gobierno, afectando sus ingresos. Como indican Contreras y Zuluaga, los grandes sacrificados fueron los trabajadores rurales, cuyos bienes se vendían a precios bajísimos controlados por las autoridades. El cuarto caso menciona la expropiación de los medios de comunicación en 1974, cuando el gobierno ordenó la nacionalización de los periódicos, estaciones de radio y televisiones que criticaban sus políticas y la falta de democracia. Esta medida fue rechazada por la población y aumentó muchísimo el descontento social. La reforma agraria en Perú, implementada bajo el gobierno de Juan Velasco Alvarado, es un tema que ha suscitado intensos debates en torno a sus consecuencias políticas, económicas y sociales. A pesar de las intenciones de redistribuir la tierra y mejorar las condiciones de vida de los campesinos, los resultados fueron desalentadores. Políticamente, la reforma alienó a las élites terratenientes, debilitando el gobierno y generando inestabilidad. Económicamente, la caída en la productividad agrícola y la desconfianza de los inversionistas llevaron a una crisis fiscal que afectó gravemente el desarrollo del país. Socialmente, la fragmentación de comunidades y el crecimiento desordenado de las ciudades resultaron en un aumento de la pobreza y la violencia. Desde nuestra perspectiva, es fundamental reconocer que, aunque la reforma agraria tenía un objetivo noble, su implementación falló en abordar las realidades complejas del campo peruano. La falta de recursos, capacitación y planificación adecuada contribuyó a que el legado de esta reforma fuera más negativo que positivo. En lugar de empoderar a los campesinos, perpetuó ciclos de pobreza y descontento social. Por lo tanto, es importante aprender de estas lecciones históricas para futuras políticas agrarias que busquen realmente beneficiar a las comunidades rurales sin generar divisiones ni inestabilidad.